Y ahora preguntamos al analista internacional Luis José Fernández, que se encuentra en Madrid. Bienvenido a Hispan TV. Justo cuando en Turquía está en marcha la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, Israel anuncia la construcción de nuevos asentamientos ilegales. ¿Qué mensaje conlleva esto? Bueno, el mensaje es que el entidad sionista, por un lado, continúa violando los derechos humanos y cometiendo crímenes contra la humanidad, como son pues la represión del pueblo palestino y la construcción de ilegales asentamientos en los territorios ocupados, algo que viola el derecho internacional, en especial las convenciones de Ginebra, que prohíben que un Estado ocupante envíe a sus civiles a ocupar el Estado ocupado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues con respecto al mundo islámico, Israel mantiene una actitud de desprecio porque entiende que los países musulmanes pues en la actualidad muestran una división debido sobre todo a las maniobras de Arabia Saudí y también de Turquía, ¿no?, que están llevando en la práctica una guerra contra algunos países musulmanes, como por ejemplo Siria, mediante el apoyo a terroristas, y también pues en Yemen, ¿no?, donde continúan pues atacando al pueblo yemení. Todo esto pues crea una situación de división dentro del mundo islámico, y por tanto Israel de alguna forma está enviando un mensaje de desprecio, ¿no?, de que considera que todas las instituciones, pues como la Organización de la Conferencia Islámica, etcétera, no pueden más que ofrecer una imagen de división dentro del mundo musulmán, y Israel aprovecha esta división que ellos intentan por otro lado favorecer para continuar sus planes de colonización del pueblo palestino, ¿no? Hace falta que los países musulmanes que hablan de boquilla de apoyar al pueblo palestino, pues que tomen decisiones firmes de cara a contrarrestar pues este auténtico robo, ¿no?, de una tierra que pertenece a los palestinos, pero también a los musulmanes y cristianos de todo el mundo, y que dejen ya, digamos, pues de los países musulmanes de entretenerse en otras cosas y hagan frente al régimen sionista y apoyen de verdad al pueblo palestino. Así es, señor Luis José Fernández, analista internacional desde Madrid. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado y por sus puntos de vista. Hasta luego. Y saludamos al analista internacional Carlos Martínez desde Valencia, España. Saludos cordiales, señor Martínez. ¿Cuál es su evaluación de esta huelga estudiantil? ¿Tendrá acaso algún efecto en la derogación de la ley LOMCE y llevará esto a una buena educación sin recortes en el país acaso? Hola, buenas noches desde España. Pues la evolución es positiva, porque estos últimos meses la izquierda española, los movimientos sociales y los sindicatos han estado muy enfrascados en la vía electoral y han dejado un poco de lado o muy de lado las movilizaciones en la calle. Por tanto, esta es la primera movilización para recordarnos que hay mucho que hacer, muchos recortes que eliminar, y que no solo basta con intentar tomar las instituciones, sino también que las políticas progresistas hay que apoyarlas desde la calle. En este caso sí parece que tiene efecto las movilizaciones, porque incluso el propio autor del PP, que la impuso con mayoría absoluta, ha hecho una oferta al resto de partidos en esta Cámara, en este Congreso de Diputados, que parece que es de carácter pasajero, haciéndoles saber que están dispuestos a modificar la ley. Si bien es verdad que en esta propia propuesta del Partido Popular pone determinadas líneas rojas que son inasumibles para los estudiantes, para los profesores y para los padres, como es multiplicar los obstáculos reales para que nuestros jóvenes puedan estudiar y obtener una buena formación. ¿Por qué el gobierno no toma medidas ante este caso después de tantas protestas que ya se han realizado desde el año 2011? El gobierno del Partido Popular, recordemos que estuvo apoyado por una mayoría absoluta, con lo cual, a pesar de las protestas en la calle, mantuvo sus políticas reaccionarias, y en la actualidad es un gobierno interino en funciones y encima sin apoyo en las cámaras. El gobierno está atado de pies y manos. En este momento quizás a quien habría que exigir que empezaran ya la labor de deconstruir
todo el aparato legislativo que hizo el antiguo gobierno sería las actuales cámaras que como ha pasado hoy, se aprueban leyes progresistas con el voto de la izquierda y del PSOE. Por tanto, yo creo que en un Estado de Derecho las leyes se aprueban y se derogan en las cámaras y tienen que ser las cámaras actuales, antes que se procedan a disolver de nuevo, quienes sean quien deroguen la LOMCE. Muchísimas gracias, señor Martínez, por estar con nosotros en esta jornada informativa de Hispan TV. Seguimos en Argentina porque es nuestro deber informarles que la gestión del presidente argentino Mauricio Macri continúa sumando despidos. Esta vez alrededor de 10.000 trabajadores bancarios llevaron adelante una huelga de 24 horas y se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires para exigir la reincorporación de los despedidos en ese sector. En el tercer paro nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, los trabajadores bancarios públicos y privados llevaron adelante una huelga de 24 horas en reclamo por las decenas de despidos que han tenido lugar en la banca central. Según los organizadores, alrededor de 10.000 bancarios marcharon por la ciudad de Buenos Aires. También reclamaron aumentos salariales y rechazaron los despidos en el Banco Provincia de Buenos Aires y el fin de las operaciones del Citibank en ese país. El sindicato La Bancaria ha estado informando que más del 90% de los trabajadores de ese sector en Argentina se han adherido a este paro. El presidente del Banco Central ha dicho que él es uno de los principales blancos de las críticas, así se ha dado a conocer recientemente. Desde el sindicato anticiparon que preparan una nueva huelga por otras 48 horas para la semana próxima en reclamo por la reincorporación de los despedidos del sector, por la protección de las fuentes de trabajo y también por la recomposición salarial. Compañeros están muy enojados con este gobierno que entró prometiendo, entre otras cosas, que los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias y particularmente para nuestro sector, después de las medidas que tomó con el decreto de modificación del mínimo imponible, el 70% de los trabajadores del banco empezaron a pagar ganancias. Los trabajadores que no pagaban, gracias al decreto del 2013 de Cristina Fernández de Kirchner, empezaron a pagar ganancias. Entonces, dio unas muestras claras el gobierno de Macri de que todo lo que prometió es mentira y que la única forma es combatirlo y salir a luchar contra ellos. Hay 7 despedidos sin causa. Compañeros que venían a trabajar normalmente y que, como la gobernadora Vidal pidió que entregaran trabajadores como en todos los lugares públicos, el banco entregó a los últimos 7, que en realidad hacía más de 1 año y medio que estaban trabajando. Y más grave aún, más allá de la problemática de los despedidos, se está vulnerando el estatuto y la Carta Orgánica del Banco, nombrando un gerente general ajeno a nuestra carrera, que proviene de la banca privada. El presidente sirio Bashar al-Assad afirmó que la guerra fracasó en lograr su objetivo de destruir la estructura social de la identidad de su país. Así declaró desde Damasco, la capital, luego de ejercer el voto durante los comicios parlamentarios de este miércoles. Estas elecciones, recuerde, son las segundas desde el inicio en 2011 de ese conflicto. Coincide con el inicio de las conversaciones de paz en Ginebra, Suiza. Señor presidente, el año pasado usted dijo que salvaría a Obama si él se hubiese hundido en el mar. Pero si ahora se hubiesen hundido Poroshenko y Erdogan, ¿a quién salvaría usted primero? Varia Kuznetsova tiene 12 años. Vara, me pones en una situación muy embarazosa. Ni siquiera sé qué decir. Pues, vamos a ver, si alguien decide ahogarse, es imposible salvarlo. Pero, por supuesto, estamos dispuestos a echar una mano de ayuda y de amistad a cualquier socio si es que lo desea. En España esta semana ha vencido el plazo para que los autoconsumidores de energía solar adaptaran sus instalaciones fotovoltaicas a un nuevo Real Decreto. Dicha normativa obliga a estos particulares a pagar un peaje por la energía que utilizan. Lo han llamado el impuesto al sol. Arnau es miembro de una cooperativa especializada en energías renovables.
El pasado 11 de abril venció el plazo para que todos los autoconsumidores de energía solar particulares conectaran sus instalaciones fotovoltaicas a la red eléctrica española y cumplieran así con los nuevos peajes que ha establecido el Estado. Este despacho de abogados aconseja a la cooperativa de Arnau qué pueden hacer sus clientes. Nos expresan su preocupación porque a día de hoy aún no se ha hecho esa adaptación, ¿vale? Y esa adaptación no se ha hecho porque requiere de una inversión, ¿vale? Que en algunos casos es una inversión elevada. Las multas por no adaptarse podrían llegar hasta los 60 millones de euros. Con la fuerte oposición política que ha generado la medida y el cambio de gobierno que se avecina en España, muchos autoconsumidores no saben qué hacer. Daniel tiene un mensaje para quienes no quieren adaptarse. Yo sí que le aconsejo que al menos haga una adaptación parcial, es decir, que al menos envíe una parte de la documentación, la que pueda, sin hacer ninguna inversión extra, y así por lo menos puede intentar lograr un atenuante en caso de una hipotética sanción. Las entidades que promueven la energía solar lamentan que se haga pagar este impuesto al sol cuando el sol es gratuito. Pero sí que es una normativa que define una serie de peajes, una serie de impuestos añadidos que desincentivan la instalación de ese tipo de instalaciones porque encarecen y dificultan la ejecución. Las grandes compañías eléctricas han mostrado su apoyo a tal normativa. Colectivos ecologistas aseguran que esta es una medida para compensar la pérdida de clientes de las grandes empresas que se pasarían a las renovables y todo ocurriendo la misma semana que hemos sabido que el titular de este ministerio, José Manuel Soria, ha presentado su renuncia por su implicación en los papeles de Panamá. Para Telesur Barcelona, Joan Ortiz y Serra. Otro titular vamos a aportar, en este caso página 12, un medio sudamericano: soplan vientos muy fríos. Cosecharás tu siembra, debería haber sido el titular. Según Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, la situación económica es muy preocupante y en este caso hablaba de Brasil. A comienzos de 2015 había felicitado al entonces ministro Joaquim Levy en la cartera de Hacienda por un violento recorte fiscal que hicieron, con subida de tasas, con devaluación. Pero ayer la funcionaria remarcó que la situación precisamente de Brasil es muy preocupante en términos de desocupación, precios y crecimiento. Dijo: esperamos que desaparezca la incertidumbre. El año pasado el mercado interno brasileño marcó una caída del 3,8%. Para este año las estimaciones hablan siempre de caída del 4%. Estas tensiones fueron potenciadas por el plan de ajuste lanzado a principios del 2015. Plan de ajuste propiciado y celebrado por el Fondo Monetario Internacional. Así las cosas, terminamos viendo este titular: soplan vientos muy fríos. Christine Lagarde sobre Brasil. En España, el caso de los conocidos papeles de Panamá se ha cobrado una víctima política. Se trata del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. Ha presentado su renuncia tras aparecer como administrador en una empresa radicada en la isla de Jersey, considerada como un paraíso fiscal. Durante la semana, el hasta ahora titular de Industria dio varias explicaciones contradictorias según se iban conociendo datos de las empresas de su familia. En un principio negó su relación con una sociedad en Bahamas creada por el despacho panameño Mossack Fonseca. Poco después apareció como secretario de una empresa británica, de la cual dijo que solo mantenía relaciones comerciales con su familia. Pero horas más tarde se conoció que su padre había sido el fundador de la firma. José Manuel Soria ha abandonado todos sus cargos públicos. También deja de ser diputado y presidente del PP en Canarias. Que tiene por objeto repartirse. Los arrestos suman y siguen todos los días en el Capitolio. La cuarta jornada de protesta y desobediencia civil, denominada la Primavera de la Democracia, dejó como saldo al menos 70 manifestantes arrestados, quienes pedían justicia laboral al Congreso. Supuestamente somos líderes en democracia, pero en nuestra propia casa no podemos alimentar a los ciudadanos porque hay gente que trabaja por salarios de pobreza. ¿Cómo podemos ser líderes en democracia y decirle a otros países lo que deben hacer cuando ni siquiera lo hacemos aquí? El tema de la jornada denominada Día de Solidaridad Laboral
puso al desnudo las falencias sistémicas que afecta a la clase trabajadora de este país y que son el resultado de un Congreso corrupto, como lo dice este congresista que se unió a los manifestantes. El Congreso no responde a los pedidos de la gente, entonces tendremos que reenergizar la democracia para que el Congreso haga la voluntad del pueblo. Tenemos que sacar el dinero de la política, detener el soborno legalizado que se repite diariamente en el Congreso. Los derechos laborales de los trabajadores se encuentran en su punto más bajo de los últimos 50 años, tras las políticas de supresión de los sindicatos de trabajadores. La gran mayoría de trabajadores no tienen ningún apoyo de ningún sindicato y es por el poder que tienen las grandes corporaciones que han prohibido sindicatos en sus lugares de trabajo y han apoyado a políticos que están en contra de los sindicatos. Los trabajadores estamos realmente desprotegidos sin una organización y por eso es que estamos impulsando para que de una vez por todas se reconozca nuestro derecho a la unión para tener el instrumento de defensa. Según los defensores de los derechos del trabajador, la causa principal de las injusticias laborales son las contribuciones económicas que reciben los políticos, quienes se ven obligados a legislar en favor de sus patrocinadores y en desmedro de los trabajadores. Cuando hay dinero corporativo en la política, les da a las propias corporaciones el poder de privar de sus derechos a los trabajadores. Eso significa que el Congreso en Washington, D.C. genera problemas de pobreza debido a bajos salarios. Tras 4 días de acciones de desobediencia civil, el número de arrestados asciende a cerca de 700. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. Vamos ahora con otra situación completamente diferente. Las luminarias de los medios de comunicación hegemónicos dicen: el riesgo país de Argentina, un referencial financiero elaborado por el banco JP Morgan, se ubicaba ayer en sus mínimos en más de 8 años. Esto como una respuesta al aval de la justicia de Estados Unidos para que Argentina pague a los fondos buitre. Resulta que el gran signo de confianza lo ponen esos medios de comunicación en el hecho de que JP Morgan aporte el dato, el mismo JP Morgan, la misma empresa multada por Estados Unidos por manipular de manera continuada el mercado de divisas, por manipular ese mercado. Atención. El gobierno argentino va a colocar deuda la próxima semana por hasta unos 15.000 millones, siempre dólares hablamos, para pagarle a los buitres. O sea que se va a endeudar y en más de lo que aprobó el Congreso del país. Un hecho ya confirmado por estos días por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Lo que no informan esos medios hegemónicos es que estos acreedores, que llamamos fondos buitres, los más agresivos de ellos, lograron una ganancia de más de 1.600% respecto al valor al cual compraron esa deuda defolteada. Por cada lámina, por cada papel de $100 van a recibir 400 y ellos la compraron a $25 cuando esos papeles eran catalogados como papeles basura. Los holdouts, como van a ver la información por allí, estos fondos buitre, sin sentencia firme, van a obtener $150 por cada papel de 100. Y todo esto va a ser pagado con más deuda. El Estado argentino va a emitir bonos de deuda, ya lo dijo también Prat-Gay, para pagar el viernes, y voy a usar la misma frase que usó él, voilà. O sea, punto final, adiós. Así las cosas, cuando se habla de ese riesgo país de Argentina, tengamos en cuenta también el otro riesgo, la situación social, lo que está pasando en este momento en el país. Vladimir Putin ha comentado por primera vez las acusaciones en su contra a raíz de los papeles de Panamá. Ha dicho textualmente que no figura allí y no hay nada que discutir. No figuro allí, no hay nada de qué hablar, pero sí que representa una tarea. Hay que trabajar. ¿Qué han hecho? Un producto informativo. Han encontrado a algún conocido mío o algún amigo, han rascado algo y lo han construido. He visto esas imágenes. En el trasfondo hay muchas personas, no se entiende quiénes son. Y mi foto aparece en primer plano, en gran formato. Y todo esto se promueve. Hay un amigo del señor presidente de Rusia que ha hecho algo, pues es posible que haya algún componente relacionado con la corrupción. ¿Cuál? Es que no lo hay.
Ha destacado que Wikileaks demostró quién estaba detrás, los funcionarios y órganos de Estados Unidos. Habló además de las causas de este escándalo. Para el mandatario, los adversarios de Rusia intentan hacer tambalear a la nación desde dentro y hacer a los rusos más complacientes con ellos. Y la manera más fácil de lograrlo, según el presidente, es provocar desconfianza hacia las autoridades. Ну, разумеется, я понимал, в какую аудиторию иду. Этот вопрос важный. Я посмотрел справки. Y atención, la página web de la agencia de noticias y estación de radio de Rusia, Sputnik, fue bloqueada por la Dirección de Telecomunicaciones de Turquía. Según el editor jefe de Sputnik Turquía, hablamos de Tural Kerimov, no se recibió ninguna notificación de las autoridades turcas sobre este bloqueo, ni tampoco después de que cerraran el acceso. Los funcionarios no detallaron la razón del bloqueo del portal, a pesar de señalar que se trata de una medida administrativa tomada luego de una revisión técnica y una valoración jurídica. El portal cuenta con centros multimedia en decenas de países, sitios web en más de 30 idiomas. Les contamos ahora sobre México. Estudiantes, académicos y trabajadores de universidades públicas iniciaron una jornada de movilizaciones en todo el país para rechazar la reforma educativa y por la defensa de la enseñanza pública y la estabilidad laboral. Tenemos más detalles con nuestro compañero Eduardo Martínez desde México. Efectivamente nos encontramos en esta movilización protagonizada por estudiantes de distintas universidades del país, universidades públicas. Los estudiantes han salido a las calles porque dicen hay una iniciativa de ley que está preparando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que pone en riesgo la educación pública de los jóvenes aquí en México. Ellos han dicho que el acuerdo firmado por el Senado de la República, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el pasado 11 de marzo, pretende generar una nueva ley de educación de corte neoliberal y que pone en riesgo precisamente lo que ahora está establecido en la Constitución mexicana. Nosotros les estaremos informando sobre esta movilización. Por lo pronto regresamos con ustedes. Gracias a nuestro... Las autoridades chilenas investigan la muerte de miles de sardinas. Desde hace días esta es la imagen que presenta la región de la Araucanía, sin que por el momento se conozcan las causas. Mientras tanto, la zona se ha declarado de riesgo sanitario y se ha prohibido el consumo de pescado procedente de la zona. Y todos los focos estarán puestos este domingo 17 de abril en torno a la cumbre de productores petroleros que va a celebrarse en Doha. El objetivo, evaluar el acuerdo alcanzado en febrero de congelar la producción de crudo a los niveles de enero de 2016 y seguir desarrollando estrategias que permitan precisamente recuperar el valor del barril de petróleo. 15 naciones pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y no miembros de este grupo se encontrarán el fin de semana en Doha, capital de Qatar, en una cumbre que servirá para reunir a todos los productores afectados por la estrepitosa caída de los precios del crudo desde mediados de 2014 y analizar el acuerdo pactado por Rusia, Venezuela, Qatar y Arabia Saudita el pasado mes de febrero, cuando decidieron analizar la congelación de la producción de crudo a niveles de enero de 2016, una estrategia que representa 24 millones de barriles por día y que logró buenos resultados, pues permitió un incremento de $15.
El objetivo de este encuentro es seguir planteando medidas que lleven a la recuperación del barril petrolero de cara a la segunda mitad de año, periodo en el que suele aumentar la demanda de este recurso. El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, ha destacado que alcanzar un consenso entre productores OPEC y no productores OPEC podría lograr un incremento del valor del barril de hasta 50%, así como el equilibrio para garantizar las inversiones que requiere la industria. Y es que en la actualidad, cada día de producción registra una sobreoferta de más de 1 millón de barriles. Uno de los factores más influyentes es el descenso de los precios, junto al componente especulativo derivado de los valores de futuro alrededor de este recurso. En otro tema. Clamor contra el presidente argentino Mauricio Macri en Buenos Aires y otras ciudades del país. En la capital, miles de personas se reunieron frente a la Casa Rosada para pedir su renuncia por su gestión y por las revelaciones de los papeles de Panamá sobre su participación en empresas offshore en paraísos fiscales. Simplemente que se vaya, que renuncie como renunció el primer ministro de Islandia, que se vaya, que se vaya. Macri aseguró estar muy tranquilo al respecto después de que un fiscal pidiera abrir una investigación sobre su rol en dichas sociedades. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. El exalcalde de Buenos Aires, hijo del magnate Francisco Macri y una de las personas más ricas de Argentina, es uno de los 74 líderes mundiales que aparecen en los papeles de Panamá.